en el nombre del Señor Jesús. Creo que es un motivo de gozo juntarnos y poder unirnos juntos como hermanos en armonía, como dice su palabra, ¿cierto? Vamos a cantar un himno, el 204 de los himnarios, 204, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, remolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo, huye de la lid. Nuestra es la victoria, para Dios honor, y la nueva vernos lleno de favor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, ellos ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia consagrarse, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y
adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para seguir con este culto. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir, adorar tu nombre, bendecir tu nombre. Señor, tú te mereces todo, Señor amado. Gracias, Señor, porque en esta instancia, Señor, donde tu iglesia, Señor, reúne fuerzas, Padre amado, donde podemos, Señor, también pedir también, Señor, por nuestras necesidades, pero más que nada, Señor, un culto de adoración para engrandecer tu nombre, para darte gracias, Dios, por lo que ha ocurrido, Señor, a través de la semana que ya está pasando, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendice tu palabra, Padre amado. Bendice todo lo que, Señor, queda de culto, Padre amado. Todo lo hacemos, Señor, para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero que abran sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien que le tomó por soldado. Amén. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar los avisos. Se maravillaban porque los ciegos veían, los mudos hablaban, diciendo gloria a Dios. Se maravillaban por todo lo que hacía. Los paralíticos hablaban y a los pobres se engrandecían. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy se maravillaba por todo lo que hacía, aun el viento y la mar le obedecía. Se maravillaba por todo lo que hacía, aun el viento y la mar le obedecía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy estoy maravillado por todo lo que haces. Perdonas mis pecados y al creyente nuevo haces.
maravillado por todo lo que hará. A cuantos pecadores de esta noche salvará. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy. Amén. Amén. Ayer y hoy. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que nos ayuda a seguir adelante. Es el mismo Dios que nos ayuda a enfrentar esta vida. Creo que una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que estar siempre a la defensiva. Tenemos que estar siempre alerta al enemigo. Un buen soldado de Jesucristo siempre va a estar atento a lo que el enemigo pueda hacer. Si hablamos de un soldado, hablar de soldado es un grupo entrenado, capacitado para ciertas áreas específicas, ¿cierto? Ellos están al servicio, ¿cierto?, de un país. Ellos están al servicio, ¿cierto?, de algo a lo mejor más peligroso hasta que ellos puedan rendir su vida. Creo que al hacer el servicio militar, una de las cosas que le enseñan a uno es dejar de lado por un tiempo a la familia. El servicio es hacia un país, ¿cierto? Uno tiene que cegarse a lo que le están diciendo o entrenando sus mayores. Un soldado, ¿cierto?, está dispuesto a sufrir penalidades. La primera marca de un buen soldado es la descripción a sufrir penurias. Con el resto de soldados sufre penalidades. Literalmente significa sufrir el dolor. El soldado siempre, cuando va a una guerra, él no va a estar pendiente a lo mejor de los demás, va a estar pendiente de lo que está al frente de él, porque está luchando contra el enemigo, ¿cierto? Cuando están en la guerra, en películas de guerras que hay, de las pocas que he visto, porque es muy malo para ver películas, se agazapa, ¿cierto?, el soldado y empieza a esconderse del enemigo para poder salir y hacerle frente. El soldado siempre va a estar sufriendo en ese aspecto. Nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir dificultades, ¿cierto? Algunos derraman su propia vida, ¿cierto?, como Jesucristo lo hizo. Dice la palabra ahí, ¿cierto?, una parte dice, si me han perseguido, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesucristo, ¿cierto?, él cumplió con todo esto. Cuando vino a la tierra, ¿cierto?, vino a la orden de su Padre Dios, de nuestro Padre Celestial. Vino a cumplir como hijo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a estar sufriendo estas penalidades como soldados de Cristo. Muchos cristianos se rinden
al principio. Muchos cristianos se olvidan de que cuando llega la prueba, llega el momento del dolor, nos olvidamos de que como hijos de Dios, como dice ahí, que el soldado está dispuesto a sufrir penalidades, ¿cierto? Como buen soldado, muchos le dan la vuelta a la espalda a Dios y no son capaces de seguir adelante con su vida. Al contrario, le echamos la culpa a Dios por las cosas que muchas veces sufrimos, pero nos damos cuenta que en la guerra tenemos que también sufrir estas cosas, porque en la lucha nosotros no es contra sangre y carne, sino contra huestes que están, ¿cierto?, en el aire, contra las tinieblas. Sí. Como soldados de Jesucristo y como soldados, ¿cierto?, no tenemos que enredarnos en las cosas de la vida, en las cosas del mundo. Un buen soldado se caracteriza por su separación de la vida normal. Un soldado activo no tiene un trabajo de 9 o 5 horas o una semana de trabajo normal o 40 horas. Un soldado activo es un soldado 24/7, un soldado, ¿cierto?, que está dispuesto, aunque a lo mejor esté de vacaciones, un soldado, ¿cierto?, de nuestro ejército, por decirlo así, si él está de vacaciones y Dios no lo permita nunca, hay una guerra, él tiene que salir de sus vacaciones y ir a la guerra, un llamado siempre de aviso, ¿cierto? Nosotros cuando estamos, ¿cierto?, en oración, cuando estamos leyendo su palabra o escuchando alabanza en la casa, ¿cierto?, estamos como diciendo, nuestras antenas paraditas, nuestro espíritu atento a lo que venga el enemigo. Porque ¿qué pasa cuando nos dejamos de orar? Cuando dejamos de buscar de Dios, o escuchar una alabanza durante la tarde, o durante el día, o estar conectados, ¿cierto? Las hermanas cuando cuentan, ¿cierto?, sus testimonios, cuando están cocinando, o colgando su ropa, y le viene una alabanza, y el Espíritu Santo le llena, es porque eso es una preparación totalmente de soldado, porque cuando uno busca eso, el enemigo no va a poder entrar, al contrario, el enemigo siempre va a mirar de lejos. Todo lo que en él pertenece, ¿cierto?, es la Fuerza Armada. Incluso cuando están de vacaciones, como decía, debe recordar que en cualquier momento, sin preaviso, en cualquier motivo, lo pueden llamar y debe responder. Y cuando es ordenado, llevar a cabo su deber, aunque el llamado sea peligroso. De la misma manera, un soldado de Cristo está preparado de su entorno habitual, pues está llamado a servir, ¿cierto? No está llamado a enredarse en sus negocios. ¿De qué manera nosotros nos podemos enredar en los negocios de la vida? Si hoy en día vemos las iglesias grandes, no quiero hablar más de eso, pero se ha visto mucho que mucha bulla, pero más están preocupados de otras cosas antes del reino. Están preocupados de ser 10.000 miembros o iglesias grandes, están preocupados de eso antes de que el Espíritu Santo llene sus vidas. Se están enredando en cosas que no son, se están enredando en cosas que no convienen. Como soldados de Cristo, nosotros tenemos que estar activos, ¿cierto?, a su palabra. No tenemos que enredarnos en las cosas del mundo. Si bien es cierto, somos del mundo, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir al colegio, ¿cierto? Tenemos que hacer 1000 cosas, pero no enredarnos en las cosas del mundo. Me acuerdo cuando yo trabajaba en el Banco Chile, yo estaba un poco apartado del Evangelio, y con un compañero que trabajamos ahí en esa oficina, pedíamos todas las cosas administrativas, pedíamos los lápices, pedíamos todos los implementos para que ellos puedan trabajar.
Y en esos implementos estaban los cartridges, estaban los para el computador, las tintas. Y pedíamos siempre de más, porque las que sobraban las vendíamos. Entonces, en vez de leer su palabra, en vez de estar buscando a Dios, me están enredando en cosas del mundo. ¿Sabes? Cuando aprendí qué es lo que era un soldado de Cristo, me acordé de esto, que en vez de seguir una vida como cristiano, una vida como dijera su palabra, como un soldado de Jesucristo, me empecé a entrar en cosas que no son. Quizás nosotros lo estamos entrando a lo mejor, pero diríamos nosotros, a lo mejor yo no estoy en nada, pero muchas veces los pensamientos, muchas veces otras cosas nos llevan a apartarnos de Dios. El soldado de Cristo siempre tiene que estar atento y no enredarse en las cosas del mundo. Todo soldado necesita armas. Las armas del mundo, mire, imagínense. Las primeras, las naturales, las armas de fuego, ¿cierto? El cuchillo, los tanques de guerra. Pero las armas que usa el enemigo nuestro, en la calumnia, unas palabras destructivas para destruir a personas, las mentiras, el engaño, manipulación, propaganda, la sabiduría humana, la filosofía, psicología, astucia humana. El diablo va a venir con esas cosas con nosotros. Y una de las cosas que también el enemigo va a venir con la palabra. ¿Sabe que leía algo que al estudiarlo no lo tomé muy, la tomé a la ligera, por decirlo así? Dice, la artimaña y la técnica y la táctica de nuestro enemigo, que ha usado siempre las iglesias, es introducir falsos maestros en las iglesias. Muchas veces en las iglesias que ya están bien constituidas, ciertas iglesias grandes que invitan a grandes pastores, a grandes ministros, hoy día hablan de apóstol, pero muchos de ellos, lamentablemente, son ovejas bestiales de los rapaces, que vienen a encubiertos a destruir a una iglesia santa y verdadera. Como soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que estar apercibidos de esas cosas. Muchas veces, como cristianos, siempre nos gusta que nos apachen en la palabra, que nos acaricien, y eso está muy bien. Pero cuando Dios nos habla de que no tenemos que enredarnos a lo mejor en las cosas del mundo, que no tenemos que ser así, que no tenemos que ser así, es incómodo. Yo muchas veces me incomodé cuando la palabra me enfrentaba. Siempre decía, a lo mejor yo le conté a este y este a lo mejor fue con el chisme. Pero sabe que una de las cosas que a uno lo hace crecer cuando recibe el mensaje. ¿Sabes qué? Si tú quieres ser un buen hijo de Dios, cuando tú quieres ser un buen ministro de alabanza, cuando tú quieres ser un buen levita, o cuando quieres ser un buen predicador, o si quieres ser un buen ujier, ¿cierto?, en la puerta, tenemos que estar siempre listos. La artimaña del diablo, ¿cierto?, siempre usar la palabra. Pero nosotros tenemos que instruirnos en nuestra palabra santa. Porque una de las cosas que dijo Jesús, ¿cierto?, ahí en Lucas 4:1, al 13, dijo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te adoraré, te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien se las doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, no tentarás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús le trató con la palabra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestro trabajo, cuando íbamos al colegio, cuando uno iba al colegio, yo me acuerdo que dormía en las bancas y que iba a todas las vigilias porque me llevaban mi abuelo, pero ¿cuándo empecé a hacer uso de eso? Porque a cierta edad uno como joven quiere conocer la vida, y yo quise conocer el mundo, yo quise conocerlo, y ese tiempo que estuve afuera, al final no me gustó porque me di cuenta que no era para mí eso, que Dios me tenía otra cosa mejor que el mundo, porque cuando iba al liceo, pero tú no soy cristiano, porque tú vas a la iglesia, ¿y por qué así eso? Chuta, y uno queda, porque decía, porque soy a mi manera. No hay soldado de Jesucristo a la manera de uno. Tenemos que ser a la manera de Dios, porque Él nos formó así. Y hasta el día de hoy siempre recuerdo eso, de que cuando los compañeros me veían que tenía un bolso, un maletín que usaban los pastores en ese tiempo como de cuero antiguo, y ese lo llevaba al colegio, y yo lo daba vuelta así y los tiraba para atrás a los compañeros, o levantaban así y lo tiraba para el fondo y todos los compañeros arrancaban. Pero no me enorgullezco de esto porque no aproveché mi tiempo en mi juventud. Hoy en día, cuando viene el enemigo a atacar, hace recuerdo estas cosas. No, ¿te acordáis que estuviera así? ¿Y por qué tienes que... ¿Y por qué estáis... ¿Y por qué te pasaron diácono? ¿Y por qué te hicieron esto? No, si tú no sirves, porque acuérdate que tú eras. Y eso yo le respondo una oración y le digo, era, porque ahora soy renovado con la sangre de Cristo, un soldado, que estoy a disposición de Jesucristo. Amén. El soldado busca agradar a quien le tomó por soldado. La nota final de un buen soldado es un deseo genuino de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los hombres que siguieron al teniente Wister a través de condiciones terribles y las batallas en Europa lo hicieron voluntariamente, pues él había ganado su respeto y afecto, de manera aún mayor, el Señor merece su honor, afecto y obediencia por todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Este teniente fue respetado porque le daban la orden a sus soldados, y ellos iban a ciegas a defender lo que el hombre le había dicho. Muchas veces nosotros estamos en el trabajo
y, y nos hablan y nos tergiversan la palabra. No, pero si esto no es así. Hay un compañero de trabajo que es cristiano, entre comillas, y estamos hablando del apóstol Pablo y de la palabra del Señor. Pero yo le dije, pero la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Eso la escribió Pablo. Útil para enseñar, para corregir, ¿cierto? Para redarguir. Pero él me dijo, pero la escribió un hombre. Yo le dije, pero sí, pero fue inspirada por Dios. Pero un hombre, Juan, me dijo, no sirve de nada. Y yo no le quise nada más, porque le estoy tirando la perra a los cerdos. Un hombre que habla así, no tiene ni idea. No, y yo no sé a qué iglesia va, pero cuando hablan así es porque nunca han leído su palabra. A lo mejor la han pasado, pero están ahí para uno ver cuánto sabe o cuánto uno puede defender el Evangelio. En el colegio o en la universidad, ¿cierto? En cualquier lado, ¿cuánto podemos defender nosotros como cristianos? Antiguamente los pentecostales eran bien vistos, ¿cierto? Porque andaban bien vestidos, su corbatita, su terno, las hermanitas, ¿cierto? Su pelito largo, por eso eran bien vistos. Pero cuando yo fui creciendo, y lo que me llevó también a salir, aparte de lo que viví en mi familia, de la iglesia en ese tiempo, es que el doble estándar que eran. Me recuerdo una vez que fui a visitar a mi hermana cuando se casaron a, a Osorno, y había una hermana que cantaba mexicano, y era muy conocida en el lugar, pero era hermana conocida en el lugar, pero y de repente cuando voy de nuevo, la veo con una guagua, la veo mal vestida, y la hermana después del culto se va a otras partes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos del ejército de Cristo o somos del otro lado? Hoy en día Dios nos llama a estar al frente como soldados. Y Él viene pronto y está llamando a sus últimos reclutas. Está llamando a quien le quiera servir. Porque si tenemos que rendir la vida, como dice, ¿cierto? Cuando dice el servicio militar y jura la bandera, la última fase hasta rendir la vida si fuese necesario. Hoy en día creo que esa frase va a ser ocupada y está siendo ya ocupada de tiempos antes, ¿cierto? Cuando nuestros mártires han muerto por la causa de Cristo. ¿Cuántos nosotros, si Dios no viene antes, yo no tengo a Dios por tardanza, pero si Dios no viene antes y nos toca vivir eso y nos estén apuntando con un arma o nos estén mutilando, ¿cuánto vamos a ser capaces como soldados de Jesucristo vivir eso? Es muy fácil decirlo, pero los que lo han hecho han muerto porque están llenos del Espíritu Santo, porque se dieron cuenta que seguir a Cristo, que ser un guerrero de Cristo es mejor que la vida. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Lo que antes vivía, ¿cierto? Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando, ¿cierto?, estemos en la presencia de Dios, vamos a escuchar estas palabras que dicen en Mateo 25, 21. Buen siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando ya acabemos esta batalla, cuando ya acabemos todo esto y escuchemos esa hermosa frase de Dios, entra el gozo de mi salvación. Juan, ponga su nombre ahí. En lo poco fuiste fiel. Te caíste, te levantaste, seguiste adelante, te caíste, te volviste a caer, pero seguiste adelante, luchaste y fuiste fiel. Entra al gozo de mi salvación.
Porque cuando ponemos nuestra disposición a Dios, las cosas vienen añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene añadido. Así es. ¿Sabe que cuando entendí este versículo, lo entendí cuando llegué a Pucón en el 2014? En el 2014. Nosotros con mi esposa siempre hemos hablado de que tenemos que depender de Dios. Pero un buen soldado, ¿cierto? Está dispuesto, como decía anteriormente, a sufrir las penalidades. Pero cuando viene eso, no lo dejamos de dar el diezmo. Si es poca la moneda, ¿cierto? Es poco el dinero, dejamos eso. ¿Y aquí nos llama Dios a la fe, ¿cierto? A poder ser firme en eso. Ya no importa que sea poco el dinero, pero a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si Dios nos manda ¿cierto? A dar lo que es de Él, es porque tiene una bendición mayor. A lo mejor no va a ser aquí en la tierra, pero va a ser en el cielo. Así es. Porque muchos hablan de eso. Ven a ser un soldado de Cristo. 10 más 100 y el Señor te dará 1.000.000. ¿Cuántas veces uno no escuchó eso en la iglesia grande? Y la cosa no es así. Satanás está reclutando, ¿cierto? Gente, huéspedes para poder destruirnos. Pero nosotros tenemos que prepararnos. La táctica de Satanás siempre es luchar con la palabra. Lo hace con Jesús y la va a usar con nosotros. Y si nosotros no nos instruimos en esta palabra bendita, si nosotros no la leemos, no la apreciamos, vamos a ser destruidos, vamos a caer. Porque la única manera que podamos destruir al enemigo a nosotros, como soldados, deberían conocernos como soldados, ¿cierto? En el rostro como soldados, ¿cierto? Como hijos de Dios, deberían conocernos. Muchas veces no hablan del vestir. Sí, es necesario que nos conozcan también por la vestimenta. No estoy hablando de la corbata, no estoy hablando del terno. Porque hoy en día, ¿cierto? Antiguamente, si uno entraba de sport, por decirlo así, en una iglesia pentecostal de las antiguas, no lo dejaban entrar. ¿Por qué? Porque iban mal vestidos. Y hoy en día, ¿cierto? Bien presentados, ¿cierto? Y reflejamos a nuestros rostros que somos hijos de Dios, no hay ningún problema. El soldado se caracteriza porque huele a Dios. Jesucristo, ¿cierto? Nos hizo a Dios, ¿cierto? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, tenemos que parecernos a Dios. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos que parecernos a Él. Jesucristo vino a cumplir lo que el Padre le dijo. Nosotros muchas veces nos cuesta. Y eso discutíamos también con el compañero, porque me decía él que era Dios, pero yo decía que fue hombre. Fue tentado en todo. Y sí, pero fue Dios, pero fue hombre, decía yo. Pero no importa, era Dios, pero fue hombre, decía yo. Y al ser hombre, ¿cierto? Sufre las mismas consecuencias que estamos sufriendo nosotros. Sufrieron todo. Jesucristo fue un buen soldado. Obedeció al pie de la letra lo que su padre le dijo. ¿Cierto? Nosotros deberíamos ser conocidos, ¿cierto? Como dije, por el rostro. A lo mejor también como nos vestimos, porque muchas veces hay cristianos que no les importa
un short, ¿cierto? A veces y van a la iglesia, pero si van llenos del Espíritu Santo, si van llenos del Señor, si va alguien, ¿cierto? Va a alguien, ¿cierto? Algún chico de estos que son raperos, algunos de estos chicos que se visten, como decimos nosotros, a los flaites, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Cuando Dios hace la obra, todo cambia en la vida del hombre y de la mujer. Muchos se arreglan, ¿cierto? Muchos se amamonan bien, ¿cierto? Para que vean que el cambio, porque cuando Dios cambia, cambia por completo, cambia por dentro, cambia por fuera. Así como los bomberos, ¿cierto? Como el ejército, los carabineros, tienen su vestimenta, ¿cierto? Y son conocidos por eso. Muchos también nosotros lo deberían conocer por nuestra vestimenta espiritual. Efesios 6, 10 al 20 dice: Efesios 6, 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fortalezas, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vuestros vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, adorando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos, y a mí, y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Tenemos que vestirnos de esta armadura. Muchas veces caemos a nosotros, el diablo nos bota. Es porque a lo mejor teníamos fuerte la armadura, pero nos faltó ponernos una. A lo mejor pusimos el casco, pero nos faltó poner, ¿cierto? A lo mejor nos faltó poner la espada. A lo mejor tuvimos todo, pero nos faltó poner el yelmo. ¿Qué? Una vez pensaba, ¿por qué muchas veces caigo? ¿Por qué muchas veces me cuesta? Y Dios me llama esta palabra, porque te falta la armadura. A lo mejor tienes esto, pero te falta poner esta. Para salir a guerrear tienes que tener puesta toda la armadura. Un soldado no va solamente con un cuchillo, va con todo puesto, con todo equipado. Nosotros tenemos que ir con todo, como verdaderos cristianos. Y cierto, y todo soldado está destinado a una parte. Un soldado no hace todo, ¿cierto? Un soldado siempre va a estar en un área específica y otro en otra. Por eso hay levitas en la iglesia, por eso hay diáconos, por eso hay pastores, hay porteros. ¿Por qué? Porque todo tiene un trabajo específico. El trabajo más específico
muchas veces el portero me admiraba en la iglesia. Ah, no, es el portero, pero es el trabajo más importante, porque si está espiritualmente preparado, va a discernir por el espíritu que algo raro pasó, que algo raro entró, que algo raro pasa. Es importante el trabajo del portero en la iglesia. Es un soldado que está ahí, a lo mejor está en primera línea, porque es el que está recibiendo a los hermanos. Ve que es importante cada área del evangelio, cada área, cada soldado, cada hermano, todos tenemos un trabajo especial. Y los que muchas veces dicen, los que están en la banca, dicen, no, si yo voy, también los que estamos en las bancas, los que a lo mejor no tienen ningún cargo dentro de la iglesia, también tienen un trabajo. Es velar por los que están al frente y es velar por ellos mismos, por nosotros mismos. Tenemos que cubrirnos nosotros mismos, como cristianos, como hijos de Dios, porque si el enemigo viene por acá, yo estoy atento por acá. Y si el enemigo viene por allá, ustedes van a estar atentos por allá. ¿Para qué? Para que el enemigo no ataque nuestras vidas. Yo pienso que nosotros siempre van a estar atentos. Y si nos votan, es porque descuidamos un alma. Y si nos levantamos, pongámonos la armadura, cubrámonos de ese Jesucristo que fue por nosotros a morir en la cruz, que Él pagó por nosotros. Hoy en día el evangelio se ha tomado muy livianamente en muchas iglesias. ¿Sabe qué? Que el otro día mi esposa me mostraba un escrito que escribió alguien por ahí. Y lo que recuerdo es que el predicador decía, vi un ángel que viene entrando, vi un ángel que viene pasando, y los hermanos pasaron a danzar, hablaban en lengua, y llegó hasta adelante, y los que estaban ahí, los ministros, los levitas, los obispos y todos empezaron a danzar, y cuando dijo, el diablo que viene a atacar, muchos hermanos decían, cúrenos Señor, cúrenos acá. Muchas veces, por eso digo que el trabajo del portero es importante, porque muchas veces vienen los rapaces, ¿cierto?, vestidos de oveja, y vienen a ver cómo es la iglesia para poder destruirla. Por eso digo, como soldados de Cristo tenemos que estar preparados. A ver, muchas veces la iglesia que hace mucho ruido son las más pobres espiritualmente. Por eso me gusta que seamos muy pocos, por decirlo, aunque tenemos que salir a predicar y tenemos que salir a buscar esas almas, pero cuando somos pocos, ¿cierto? Es como fuera más, como fuéramos más llenos de su gracia, porque los podemos levantar uno a los otros, podemos conocernos, ¿cierto? Saber sus peticiones, nosotros las nuestras, ¿cierto? A ustedes, y podemos saber lo que está ocurriendo, y nos podemos bendecir unos a los otros. Más vale una iglesia con pocos miembros y llena del Espíritu Santo, firme y adelante, ¿cierto? Una iglesia que a lo mejor tiene mucho ruido, pero lamentablemente escasea espiritualmente. Porque si los vamos a Apocalipsis, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Porque han dejado el primer amor, han dejado lo primordial. Que Dios bendiga su palabra. Creo que lo demás sería palabra de hombre. Hasta ahí creo que Dios nos llama a servir como verdaderos hijos de Dios. Que no menguemos, que si un día tenemos que estar atentos a lo que Dios diga, a lo que Dios nos mande. Dios nos manda a ir o a recibir a alguien que viene caído, tenemos que levantarlo. Porque hoy en día pasa eso. La iglesia, en vez de... Yo vengo de una iglesia donde el hermano era puesto en disciplina y en vez de levantarlo, lo juzgaban. Y eso muchos andan afuera.
Y de eso también Dios nos manda a buscar. Son soldados a lo mejor que todavía están heridos y están a punto de morir para siempre espiritualmente. Pero Dios nos manda a eso, a ir a buscar a esas almas que están perdidas. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cierto? Poniéndonos al servicio de Jesucristo, y la astucia y ese discernimiento y esa sabiduría que da Dios con eso y con su palabra bendita. Y vamos cubiertos con la sangre de Cristo y cubiertos en oración, porque la oración es importante. Si no oramos, decaemos y es también una parte importante de un soldado, un soldado hijo de Dios, la oración. Porque si dejamos de orar, podemos, nos enfriamos, y al enfriarse dejamos de leer, dejamos de escuchar. Lamentablemente, Dios, muchas veces uno siente el dolor de Dios, de aquellos que han partido por consecuencia de nosotros mismos. Y tenemos que levantar. Eran soldados que a lo mejor estaban muy firmes, pero al ver cosas se van. Iglesias grandes se han destruido. La iglesia que estaba antes se dividió y lamentablemente usan la palabra para poder justificar. Y eso es penoso porque uno tiene que usar la palabra para combatir el enemigo. Y usar la palabra para el que venga sea fortalecido. Usar la palabra para el que viene herido. Para la persona que no conoce a Dios, decirle, aquí está esta palabra santa bendita, la cual saciará todo lo que te hace falta. Saciará tu pena, saciará tu dolor. No le vamos a decir que, como se predica antes, que los problemas van a acabar, no. Al contrario, con Jesucristo se pasan todos los problemas. Con Jesucristo se lleva más livianamente lo que podemos pasar. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias te damos, Señor, porque tu gracia nos ha sostenido. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Padre amado, ¿cómo quisiéramos, Dios, que ya todo esto pasara, Señor? Pero tú nos tienes acá, Señor, para seguir, Señor, abriendo caminos, Señor, para el que quiera venir, Señor, a conocerte. Padre amado, lo hemos intentado hacer, Señor, a lo mejor a nuestra manera. Pero, Señor, tú tienes, Señor, la sabiduría, tienes la inteligencia, Señor, para que podamos ir, Señor, a rescatar al que se había perdido, Señor, y al que no te conoce, Padre amado. Tú nos has dado, Señor, las herramientas necesarias para poder ir a buscar a aquellos, Señor amado. Gracias por todo, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice, Señor, todo lo que quieras, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar el himno. No. Que mi vida entera esté. No, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté. No, que más. ¿No? No. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que
sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Pablo Ollanedel que ore para terminar el culto. Amén. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque ella siempre llega en el momento oportuno. Amén. Gracias, Señor, porque ella nos muestra el camino. Sí, Señor. Señor bendito, necesitamos ser soldados Amén. dedicados a tu obra, Señor. Necesitamos ser soldados, Señor, comprometidos con tu causa. Amén. Necesitamos, Señor, ser soldados para llevar adelante, Señor, este evangelio bendito que tú nos has mostrado. Amén. Señor bendito, por tu palabra, vimos que tú nos has dado todas las armas Amén. para poder ir al frente. Pero si tú no vas con nosotros, Señor,
nada de esto sirve. Es por eso te pedimos, Señor, que tú transformes nuestras vidas en verdaderos soldados para ti, que podamos abrazar esta causa, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro aliento, hasta el momento, Señor, en el cual tú nos llames, Señor, a tu presencia. Danos fuerza, Señor, danos valentía, danos espíritu de conquista, Señor. Danos positivismo, Señor. Danos amor por las almas que se pierden, para que así, Señor, podamos cumplir este mandato que tú nos has hecho. Padre Celestial, muchas gracias por este momento que hemos dedicado para estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta, tu palabra, Señor, nos regenera, tu palabra nos instruye, tu palabra, Señor, es la que es el alimento vital para continuar. Te pido, Señor, por cada soldado que ha escuchado tu palabra. Te pido por cada soldado, Señor, que ha escuchado este mensaje. Coloca, Señor, el deseo de servirte. Coloca, Señor, el deseo de abrazar tu causa. Oh Padre Celestial, te pedimos también, Señor, por los soldados que están caídos, por aquellos, Señor, desalentados, por aquellos, Señor, que están sufriendo por enfermedad, por aquellos, Señor, que el enemigo les ha dado un dardo del desaliento. Tú puedas en esta hora, Señor, restaurar, regenerar, Señor, revitalizar. Vivifícanos, Señor, por tu palabra, para que podamos seguir, Señor, en esta caminada. Pedimos tu gracia, rogamos tu bendición humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.